Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Por su falta de fe perecieron los dinosaurios. En cambio, los carroñeros sobrevivieron gracias a su codicia. Las cifras que expresan esta profunda crisis económica son abstractas, pero cualquier hecatombe general siempre se reduce a un drama íntimo, de la misma forma que uno puede resbalar en una piel de plátano y morir del golpetazo mientras está cayendo la bomba de hidrógeno sobre su cabeza. Por todas partes nos anuncian desgracias. Y desde las playas atestadas de gente bailando, viendo el atardecer y tocando tambores, comiendo sandías, oímos por la radio asegurar a los agoreros lo pobres que somos. Que Dios te dé salud para ver 2 o 3 crisis más iguales que esta, ya que la primera obligación de las personas consiste en no morirse, aunque las funerarias no estén de acuerdo. Los enterradores triunfan en tiempos de epidemia. Ahora también hay individuos que se nutren de quiebras, hipotecas, fallidos y ejecuciones. Verás, son los buitres de cuello pelado que merodean los despachos de directores de banco llevando un maletín forrado con la piel de los que se han arruinado. La crisis económica, política, social crea un estiércol muy hondo que alimenta a toda clase de ratas y carroñeros. En este momento, alguien está ganando mucho dinero con tu desánimo. Hay que resistir. Ese es el mensaje. Hay que resistir, no queda otra. Mira, yo lo hago disfrutando delante del cuadro de Poussin, Los pastores de Arcadia, y tomándome un dry martini. Con 2 aceitunas, por supuesto. Et in Arcadia ego, Los pastores de Arcadia. La relación de Poussin con el misterio de Rennes-le-Château ha generado mucha especulación sobre sus intereses esotéricos. Sin embargo, buscar tendencia a rosacruces, como han hecho algunos, es errar el tiro. El mentor espiritual de Poussin era el jesuita Athanasius Kircher, tal vez el estudioso del esoterismo más importante del siglo XVII. Este hombre también era mentor de la reina Cristina de Suecia, del marqués de Pietraforte, dueño de la casa de Palombara, y del alquimista Borri, los responsables, ¿recuerdas?, de la puerta alquímica de Roma. Bueno, Poussin también estaba metido en este lío. Kircher, el egiptólogo más erudito de la época, se dedicó a verificar la filosofía perenne y la historia secreta universal codificada en los textos egipcios, la Biblia y las creencias clásicas, representadas aquí por una alusión a un episodio de la obra de Virgilio. Et in Arcadia ego, y yo en Arcadia. El pastor agachado está señalando en una tumba que existía en época de Poussin.
aunque se ha destruido recientemente, una inscripción que confirma la historia secreta. Los pastores de Arcadia se refiere incluso al momento clave en la historia que se explica en el 5º capítulo, cuando la idílica vida vegetal de la humanidad fue invadida por el deseo animal y la muerte. Esta fue la caída de la diosa madre. Pero de esto hablaremos en otra ocasión. Hoy hablamos de Athanasius Kircher. La biblioteca Sainte-Geneviève, en París, contiene un fondo profuso y valioso de raros libros herméticos. Menos íntima que la del Arsenal, es cierto, con esa entrada de templo y esas salas reducidas. Más incómoda, también es cierto, que la Biblioteca Nacional, entrañable por su espaciosa sala de lectura. Sainte-Geneviève es, sin embargo, destartalada y estudiantil. Pero, debéis creerme, indispensable. Algún mecenas de ilustración, quizá un abate deísta, requisó para ella los libros esotéricos de conventos parisienses. Estos libros se leen en la reserva, junto a la entrada, una sala agradable de proporciones palladianas y austeridad neoclásica. Los bustos de fundadores y protectores, protervos varones del 18, la rodean, así como anaqueles de maderas nobles con barnices cálidos, mesas espaciosas con grandes atriles para los libros del 17, como estos, que vamos a ver nosotros ahora, los libros del padre Athanasius Kircher, el jesuita que sorprendió al mundo. Qué placer abrir estos libros viejos y sólidos, de papel grueso, tapas de cuero, letra grande, ilustrados con esmero, y ese olor que emerge de ellos. Veréis, pedí el Oedipus Aegyptiacus. La bibliotecaria me observó con reticencia para preguntarme al cabo ¿por qué deseaba el libro? Las preguntas de la esfinge. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Pero bueno, vencidos los primeros recelos, con cierta altanería y un deje de exigencia, el bedel trajo los libros a la mesa. Coloqué el primero de los 3 volúmenes en el atril. Acariciando los bordes desgastados y los cueros
con pátina. Abrí el volumen y contemplé en el frontispicio un grabado de Polemaert, donde Edipo Kircher combina a una esfinge de semblante benigno a revelarle los enigmas de la sabiduría antigua. Kircher, como jesuita y a fuer de buen católico, creía que el mundo había sido creado en el 4053 a.C. y que el diluvio había tenido lugar en el 2396 y que toda la sabiduría posterior de la humanidad, incluidas la hindú y la china, provenían de Egipto. Siguen unas dedicatorias a Ferdinandum III, Césarem semper Augustum, en 24 idiomas, chino y copto y caldeo incluidos. El contenido resumido en el índice es apabullante, pero después de las dedicatorias no resulta en absoluto pretencioso. Sabiduría egipcia, teología fenicia, astrología caldea, cábala hebrea, magia persa, matemática y pitagórica, teosofía griega, mitología, alquimia árabe y filología latina. Y continúa. Kircher nació tarde, o demasiado pronto, quizá de su tiempo. 1602-1680. La investigación científica conservaba el nimbo de magia que le dieron los hombres del Renacimiento. Kepler aún derivaba sus fórmulas de las órbitas planetarias basándose en el arquetipo de la música de las esferas. Boyle y Newton escribían y eran alquimistas. Pero en el siglo XVII se abría una fisura en la mentalidad sincrética renacentista que se ampliaría hasta el XX. La dicotomía entre el mundo material, regido por las leyes objetivas, y el mundo mental subjetivo, abierto a la abolición privada, de aquí surgió la separación entre las dos culturas, ciencia y arte. Es que veréis, tales distinciones no existían para Kircher, que fue hombre del Renacimiento, a pesar de profesar en la orden que dirigía la Contrarreforma. Hombre universal interesado en música, geología, germinación, linternas mágicas y juguetes magnéticos. Un polifacético que tradujo los jeroglíficos egipcios, recogió datos sobre Extremo Oriente, inventó un sistema lógico, un lenguaje simbólico y fundó uno de los primeros museos. El cambio de mundo marginó a Kircher, dejándolo como una especie de dinosaurio barroco. Solo 2 libros sobre música se reeditaron después del siglo XVII, en que se imprimieron los demás, en Roma y en Ámsterdam. Nos vemos ahora obligados a exhumar del mundo subterráneo a este autor, que fue conocido en otro tiempo, afincado en el Colegio de Roma, tras renunciar a la plaza de matemático en la corte de los Habsburgo, que dejara en 1631 Kepler. Su olvido se debe al golpe mortal que sufrió su prestigio cuando Champollion, con la piedra de Rosetta, descifró los jeroglíficos egipcios. Me gusta pensar que la interpretación fonética de Champollion no es la única y que, como afirman los cabalistas para la Biblia, hay en lo egipcio varios niveles correlativos de significación. Quizá Kircher tenía las llaves secretas y dio con el contenido metafísico que no osó revelar. No osó revelar, tenemos que recordar, porque Giordano Bruno hacía pocos años que había ardido en la hoguera.
ويايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاش قربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون ويايا ونجاز صوتك بيونسني وهواك في البعد بيحرسني ونجاز صوتك بيونسني وهواك في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جواي وانا بتونس بيك وانت معايا بتمر ساعات بعدل وانا والروح لوجودك عطشانة وحشني عني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر ساعات بعدل وانا والروح لوجودك عطشانة وحشني عني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيلي يا حجيلك من غير مواعيد ويا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي عينيا ولقيت في الايد بتمر ساعات بعد الوقت والروح لوجودك عطشانة No en balde, en el colofón de su libro, contemplé largamente, antes de cerrarlo, la figura de Harpócrates, dios greco-egipcio del silencio, cubriéndose los labios con el dedo. Gesto mágico donde los haya. Mensaje subliminal. Y aviso a navegantes. Fue el primero en estudiar y emplear un microscopio. Estudió la sangre de los enfermos de peste, donde encontró diminutos gusanos, aunque probablemente lo que vio fueron las propias células de la sangre. Atinó al suponer que el causante de la enfermedad era un organismo microscópico y que ciertas medidas de higiene y aislamiento podían prevenir el contagio. Estudió los fósiles y le fascinaban los volcanes. En una ocasión, se hizo descolgar al cráter del Vesubio cuando se creía que la erupción era inminente. ¿Fue el último renacentista o el primer showman? ¿Quién sabe? Si viviera hoy, Kircher se llevaría un buen correctivo en las redes sociales por haber sugerido la idea de fabricar un órgano con varios gatos encerrados en cajas, ordenados por la escala de sus maullidos, que se escucharían cuando una aguja se clavara en sus colas al pulsar la tecla correspondiente. Pero poco le habrían importado las diatribas, pues lo dejó bien claro por escrito. Quienes le elogiaban eran lectores inteligentes. Los que le criticaban eran, por el contrario, estúpidos, obtusos. ¿Y tú? ¿Tú qué opinas? ¿De qué lado estás?
Escribe Kircher sobre la magia de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, el egipcio, fue el primero que usó los jeroglíficos, convirtiéndose así en el príncipe y el padre de toda la filosofía y la teología egipcias. Grabó sus ideas en piedras y rocas eternas, y así pudieron saber de Dios y de las cosas divinas Orfeo, Museo, Linneo, Pitágoras, Platón, Homero, Eurípides. Como Pico de la Mirándola y Marsilio Ficino, entre otros, Kircher creyó entender que existía una única fuente del conocimiento teológico de la humanidad, una prisca teología a su manera. Esta visión sincrética para algunos llega al delirio, como cuando Kircher insinúa que Confucio y el mismo Quetzalcóatl no son otros que Tot, la versión antigua del griego Hermes, el dios que inventó la escritura y las matemáticas según la tradición que pasa por Pitágoras y Platón. Como atenuante quizás hay que decir que Hermes es un símbolo de la mente universal, y como queda claro en la tradición hermética que atribuye textos a Hermes Trismegisto o a Mercurios sin que hayan sido escritos por esta figura mítica, cualquier individuo que se convierta en mensajero del Logos o de la divina inteligencia puede ser considerado como Hermes. Kircher, por otro lado, sostuvo haber descifrado los jeroglíficos. Ya lo hemos oído. Hay que repetir que sin el hermetismo, la alquimia y las especulaciones mágicas no hubiera sido posible el empirismo de la ciencia moderna. Y tú, querida amiga o amigo, ya sabes, si quieres sobrevivir a la crisis, a esta crisis de bombas y rapiñeros, pues nada, apriétate el cinturón, vuelve a la austeridad espartana, pon los pies a remojo en un lebrillo bajo la parra, come frutas y ensalada, vístete como hacían los antiguos, con viejos pantalones y una camisa blanca y limpia, y si puede ser, cómprate un sombrero de paja. Cuida tu salud para que al menos la crisis no te haga sangrar la úlcera del estómago, y aguanta todos los embates agarrado al tarro de mermelada de la abuela. ¿Y por qué no? Al espejo de la Sofía perenne. Y por supuesto, no te apartes del camino, porque si no, no podremos vernos. Hasta pronto. Nos vemos.